Doctor, un placer recibirlo. Igualmente, muchas ¿Cómo le gusta gracias. que lo presentemos? Gabriel Rubinstein. Hasta ahí se hace cargo, todo el resto. No, yo me hago cargo de todo mi pasado y de mi situación. Yo soy consultor económico, fui Viceministro. viceministro de Economía, en realidad secretario de Política Económica, viceministro de Economía, y bueno, y he sido, no sé, director ejecutivo de empresas, de calificadora de riesgos, tuve director ejecutivo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Ujú. en fin, estuve en el Banco Central, en el viejo Ministerio de Economía también. También soy músico, así que Eso me gusta, podemos hablar podemos con también. detenimiento. Me da curiosidad cuando lo llaman, me imagino que el entonces ministro, Massa le dice, te quiero como secretario o viceministro. ¿Dudó en algún momento aceptar o no? Y sí, fue todo muy rápido. Yo tenía mi plancito bajo el brazo y se dio la circunstancia del lío que se armó con la partida de Guzmán y ahí hablé con un viejo conocido mío que habíamos trabajado con Lavagna, Roberto Lavagna. Primero hablé con Nielsen, Nielsen me refirió a él que había trabajado con él, que es Leonardo Matcour, que hoy es Claro. representante argentino en el Fondo Monetario de este gobierno. Y, y le dije, mira, yo tengo unas ideas, bueno, venimos a tomar un café, fui con él, Marco Lavagna, me gusta, pero esto es, no podés ser un asesor, si tenés que meter el cuerpo, vamos a verlo mañana a Massa, lo vimos, él con 4 llamadas, 2 celulares, todo así, pero sí, 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 había como una intención de ir hacia donde yo decía que había que ir. Pero dice, bueno, igual vamos a ir un poco más despacio con el déficit, porque yo quería eliminar el déficit fiscal de una, al estilo Milei. Y vamos a ir un poco más gradualmente, pero vamos en esa dirección, porque sí, yo le decía que en el 2003, 2004, 2005, mientras estuvo Lavagna, el superávit fiscal fue de 3 puntos del PBI, el doble que es ahora. El superávit, claro, el El doble de doble ahora. que es ahora. Superávit primario, sin intereses, sin el problema de la deuda. El superávit primario fue 3 puntos del PBI. Durante varios años, no un año. En la convertida también se llegó a algunos trimestres, pero no duró. En cambio acá sí duró. Eso fue un gran logro. Y él decía, sí, yo estuve en la ANSES en esa época y sí, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ir para ese lugar. O sea, que había un acuerdo general, pero después estaba el timing del político y Claro. bueno, las cosas las decidía él y las manejaba él. Pero yo dudé, pero dije, sí, vamos en la buena dirección y desde adentro pelearé lo que pueda para que se concreten las cosas. Eso es muy interesante. Voy a dar vuelta al reloj que nos acompaña este año en las entrevistas. Creo que en todos los oficios, en este particularmente, uno tiene la opción de criticar desde afuera, de analizar desde afuera, o de animarse a meterse y saber que desde adentro no es todo lo que yo quiero, sino todo lo que yo puedo. ¿Digo bien? Sí, sí, porque nadie me dijo, mira, mirá, ¿qué es lo que vos querés hacer? Ponemos el gobierno a tu disposición. Claro. Nada de eso. Yo entraba en un equipo económico que estaba formado y donde claramente el ministro iba a ser Massa, que por más que me decía, una es abogado, Massa entiende muchísimo de economía y además asumió el liderazgo y no delega. Él delega lo que quiere, pero no delega. Y toda la lapicera la tuvo siempre él. O sea, yo sabía que era como una especie de asesor privilegiado, donde trataba de que las cosas vayan en la dirección que yo quería que vayan, pero te encontrás con mil obstáculos y idas y vueltas. Si la dirección hubiera sido otra, no hubiera Mm. aceptado. Pero que yo vi que había una vocación de ir hacia donde yo quería, que era la parte fiscal y la parte cambiaria, donde había que primero bajar mucho la brecha, que había llegado al 150, Claro. bajó al 100, la brecha cambiaria, pero la idea era bajemos la rápida al 30% en camino a la unificación cambiaria. Esa era la estrategia y él estaba de acuerdo. Entonces yo dije, bueno, peleémosla desde adentro. Cuando entrás decís, no hay dólares, no podés ir rápidamente eso. Bueno, empezó el dólar soja 1, las negociaciones con el fondo, con el Tesoro americano. Entonces todo eso, y después un montón de traspiés que van ocurriendo, ¿no? Aparte arranco con un dato que me parece que es históricamente interesante señalar. Sábado a la tarde, Guzmán renuncia, mientras la doctora Kirchner estaba haciendo un acto, creo que fue inesperado, no sé si para ustedes, y asume Massa en ese momento. O sea, se veía venir que iba a irse Guzmán, pero Primero vino,
ay, se me fue el nombre, Silvina Batakis. Claro, Bataki. Tiene toda la razón del mundo. Me olvidé, mire lo que es la vida. Duró muy poco, donde yo ahí también vi que ella tenía intención de ir hacia un mayor equilibrio fiscal, pero hasta pensé, hablé con alguien, pues, che, ¿la conoces a Batakis? Porque a lo mejor le puede interesar lo que yo tengo para decirle, y enseguida vino Massa. Entonces ahí fue, yo lo conocí a Nielsen había sido candidato de Massa. Claro. Che, Guillermo, yo tengo algo, bueno, y ahí empezó la situación. Y fue, te digo, de un martes a miércoles, un jueves. Yo dije que sí, yo me estaba yendo a Bariloche, me fui unos días a Bariloche con mi hijo, se montó mi pareja y bueno, y después vino todo un montón de andanadas, que Twitter, que lo que yo había dicho, que Cristina, que esto, que el otro. Demoramos 3 semanas y ahí empecé a actuar en el gobierno. Usted dijo dos cosas que me gustaría traerlo inmediatamente a la actualidad. Después quiero preguntar algunas cosas de cómo funciona, después de haber leído el libro de Torres, qué pasa en ese Quinto piso. ese quinto piso del Ministerio de Economía. Pero usted dijo, hubiese querido hacer lo que hizo Milei reduciendo el déficit fiscal. ¿Fue acertado lo que hizo Milei? Yo creo que en esencia sí, por 2 razones. Una es la necesidad de hacer las cosas. Tenían razón ellos cuando dicen la credibilidad se gana haciendo cosas. Entonces, en un mes, bajar el déficit 5 puntos del PBI es un gran mérito. Hay que tener, digamos, valentía, audacia para hacerlo. Vos decís, bueno, pero mucho licuadora, mucho de esto, motosierra, mansalva, pero primero hay que dejar la señal de decir, con esto no se jode, con el déficit no se jode. Y después, yo creo que hay una falencia, que es, bueno, una vez que lograste eso, bueno, busca todas las maneras y todos los consensos para que eso perdure en el tiempo. Porque O sea, si no, Milei instaló con el déficit no se jode. yo creo que sí, instaló eso y es el gran activo que tiene el gobierno. Para mí es el gran activo, por lejos, mi principal activo que tiene el gobierno. El modo de bajar el déficit, cortar la obra pública, evitar las transferencias a la... ¿Era el único modo? No era el único modo, pero tampoco hay tantos modos. O sea, nosotros presentamos, cuando fue el famoso que se llamó Plan Platita, que básicamente había 2 medidas que sobresalían. Una fue la baja del impuesto a las ganancias, a la 4ª categoría, y la otra fue el compre sin IVA. Es interesante porque yo estaba en contra. De hecho, me enteré casi por los diarios. Sí, me enteré y estuve a punto de renunciar. Ahí estuvimos, entre otros miembros del equipo, y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o renunciamos? Estábamos en contra. Pero un momento muy álgido. Massa dio sus explicaciones después. Él quería, digamos, minimizar los impactos de una devaluación que él decía y sentía que había sido forzada por el Fondo Monetario, no había salido bien, entonces quiso minimizar los impactos. Yo entendía que no se podía minimizar haciendo digamos, poniendo leña al fuego en el sentido de aumentar el déficit en un momento tan complicado. Yo entendía que eso había que tenerlo guardado. También estaban los asesores políticos que decían algo hay que hacer porque si no ya perdimos las pasos, si no no hacemos nada. De paso, Massa candidato a presidente, ¿no? Claro, o sea, perdió las pasos y 2 semanas más tarde aparecieron las medidas que se conocieron como Plan Platita. Ahora, cuando uno desmenuza, por un lado, hay gente que dice eso fue un impacto horrible y fueron 0,6 del PBI. O sea, es una 1/4 parte, una 1/3 parte de lo que están ahora las medidas de los opositores, ¿no? O sea que igual es una medida que en el fondo no fue tan impactante. Y de las medidas, una la había tomado prácticamente Macri, que era cuando perdió las PASO, bajó el IVA para favorecer los votos de clase media, todo el mundo decía, como su propio plan platita, llamémosle así. Y la otra medida la votó Milei. O sea, ganancias. Ganancias la votó Milei. O sea, en palabras de Milei, si uno lo pone, obró como un degenerado fiscal. Es decir, bajar un impuesto sin financiamiento. Es decir, tomar una medida fiscal expansiva que no se financiaba de otra manera. Es lo que hoy le reprocha a los opositores. El proyecto Senado. Entonces, bueno, pero de todas maneras yo estaba en contra, o sea, esas paradojas. Yo estaba en contra, Milei estaba a favor. Ahora, de todas maneras yo no pude hacer valer que estaba en contra. Estuve a punto de renunciar y siempre fue una decisión difícil, que yo dije, no, en este momento tan álgido... Era sumar... Y yo no quise sumar leña al fuego y me banqué
Algún momento le dije a Massa, mira, Sergio, vos me hiciste perder el 70% de mi prestigio personal, pues yo venía con un prestigio personal que quedaba cascoteado por los problemas del gobierno, que hacía esto, que no hacía lo otro, que tomó medidas que yo no quería. Él me dijo, no, perdiste el 30%, estábamos negociando la pérdida de prestigio Hasta personal. eso le Hasta negociaba. eso negocia Massa. Pero me quedo pensando, usted filosóficamente no estaba a favor de quitar el impuesto a las ganancias, era No, una medida demagógica. no, sí, no, primero porque estructuralmente pienso que no había que hacerlo. Había una idea después de aumentar los impuestos a las empresas. Y en la OCDE y en general en la literatura de las últimas décadas, hay una propensión a que el impuesto a las ganancias lo paguen más las personas Claro. y no las empresas. Y yo estaba con esa tesitura, como diciendo, no hagamos este cambio. Es el camino este es el camino Claro, contrario. yo creo que no había que hacerlo, y menos en ese momento, en un momento álgido, donde no podíamos darnos el lujo, en un momento donde el dólar subía, entre otras cosas porque Milei había ganado las elecciones y Milei proponía dolarización sin dólares, y Milei decía que el peso era una porquería. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Era un momento muy difícil y yo decía, no podemos tomar medidas fiscales expansivas, y si las tomamos, que sean las mínimas que habíamos acordado con el fondo, de las jubilaciones, un poco por la devaluación, para mitigar efectos de la devaluación, pero pequeñas medidas, no medidas importantes como eran estas, ¿no? Me quedo en aquello que yo le decía al comienzo, no hay muchos modos de reducir el déficit fiscal. ¿Había otro modo que no fuera esto que...? Bueno, en parte sí, nosotros propusimos, en parte en compensación a esto venía el asunto del plan Platita o de esas medidas. Insistimos y Massa lo entendió también así, y él estaba de acuerdo filosóficamente, sí, bueno, para el año que viene, o sea, para el 2024, vamos a presentar un presupuesto que no solo contemple lo que acordamos con el fondo, que era un déficit del 1%, sino que vamos a pedirle al Congreso que queremos ir al superávit del 1%, y presentamos medidas alternativas para eso. Y así se hizo, se presentó un presupuesto con superávit fiscal. Vos fíjate qué interesante para la unidad de la Argentina, que los tres candidatos, o sea, Milei, Patricia Bullrich y Massa, todos hablaban de que había que ir al superávit fiscal en 2024. También ganó Milei y Milei lo hizo, y seguramente la credibilidad o de Patricia Bullrich o de Massa no hubieran sido la misma, o a lo mejor después lo hubieran hecho gradualmente, o vaya a saber cómo hubiera sido la negociación, pero se estaban proponiendo medidas. Usted mismo lo dijo en funciones, que le valió un dolorazo de cabeza. Yo me acuerdo que dijo, hay que ajustar, no se puede de otra manera, y me acuerdo que algunas voces del propio gobierno lo querían callar. Bueno, está bien, pero digamos que es contradictorio cuando uno dice, vamos a ir al superávit fiscal, que tomes medidas que te aumentan el déficit. Que expanden, claro. Entonces, yo creo que ese fue un mensaje que finalmente salió mal. Ahora, yo digo, salió mal porque perdió las elecciones, pero estuvo a 3 puntos de ganarla. Porque después en las primarias él recuperó y ganó 37-30. Y estuvo con 3 puntos más era 40-10. Y hubiera sido Gardel, como si mira qué piola que hace 2 medidas y gana las elecciones. Es decir, yo me acuerdo de haber conocidos míos que estaban contentos porque le habían bajado el impuesto a las ganancias, tipos profesionales y demás, y que iban a votar, no sé, a Bullrich y estaban dudando de por ahí iban a votar a Massa. Es decir, la gente le duele el bolsillo y no tiene tanta conciencia de toda la macro. Entonces, si vos le tomás medidas que lo ayudan, por ahí te vota. Entonces yo no puedo tampoco decir, Massa no inventó la política, ni Massa inventó el plan Platita, viene de pan y circo de los romanos. Es decir, no es algo nuevo tomar medidas que pensás que pueden favorecer a los votantes. Lo cito a usted. Algunas de esas medidas de Massa fueron pan y circo. Bueno, yo te diría que él tenía la explicación de decir, yo quiero solucionar los problemas que creó una devaluación que yo no quería hacer y que fue impuesta por el Fondo Monetario. Entonces yo quiero revertir eso. Ahora, se mezcló eso con que había elecciones enseguida, y yo creo que es lícito conjeturar que él tenía el ministro de Economía y el candidato a presidente en una sola persona. En otro momento se hubiera peleado uno con otro. El ministro hubiera dicho, sí, muy bien, vos sos el candidato, pero no podemos hacer cosas que vayan contra la economía. Y el otro hubiera dicho, pero yo necesito ganar elecciones. Hubiera habido una puja seguramente. Pasa que eran los mismos. Eran el mismo persona. Yo no cargo las tintas contra
en un sentido de los políticos, decir, bueno, hacen cosas para ganar elecciones, si no, no se dedican a la política. Pero que sí, intento no Ahora, adjetivar fuerte para no ser agresivo, pero fue una actitud de demagogia económica. bueno, si le preguntas a él, te va a decir que no, porque te va a decir que fue para paliar los efectos de una ¿Y devaluación. si le pregunto a usted? Y yo creo que fue un poco y un poco. Un poco para paliar los efectos de la devaluación y un poco para intentar recuperar votos que se habían perdido. Mm. Y ni siquiera lo critico fuertemente, me gusta la idea de que haya políticos que no piensen así, pero la verdad que yo todos los que conocí piensan así. Y no solo los gobiernos, ni siquiera los gobiernos democráticos, los militares también hacían cosas para ganarse el apoyo de la población. Entonces, o el apoyo de la CGT, o sea, todo el mundo juega a la política. Y cada de su manera, algunos tienen su plan platita ahora. A veces piensan, bueno, el dólar más barato para que baje la inflación para ganar las elecciones. Y no pudieron llegar con el crawling peg y tuvieron que hacer cambios porque, bueno, tuvieron que negociar con el fondo, pero quizás si no hubieran seguido de la misma manera. Y a lo mejor ahora también pueden tomar algunas medidas que uno diga, che, ¿por qué no toman tal medida? Y a lo mejor el dólar encuentra su nivel. Bueno, pero hay que bajar la inflación para ganar las elecciones. Si se mueve el dólar hacia arriba, Entonces siempre tenemos el dólar electoral, que es una versión del plan platita. Es como diciendo, tengo un ojo en la política porque quiero ganar las elecciones, cada uno tiene su razón para ganar las elecciones y decir, porque si yo no gano las elecciones, las cosas van a ir mal y yo soy la garantía de que las cosas vayan bien. Todos los políticos tienen razones para dedicarse a la política y para tomar medidas que los beneficien para ganar elecciones. Y uno dice, es demagógico. Es el juego de la política. me quedo con el concepto del dólar electoral que quiero preguntarle enseguida, pero me da una curiosidad política. ¿Y Alberto Fernández? Yo lo vi muy ausente, Yo creo que Massa tomó el timón, aunque Alberto Fernández también tuvo sus actuaciones, algunas fueron hasta perjudiciales en ese entorno. Una es el hecho de que la firma final de muchas cosas la tenía Alberto Fernández, con lo cual Sergio Massa tenía que negociar con él. Y siempre hay negociaciones complejas en la política. Nos perjudicó en un sentido general porque cuando negociábamos con el fondo y nosotros queríamos más ayuda para liberar el cepo o para bajar la brecha y nunca nos daban ayuda ni el fondo ni el tesoro, y hablábamos de lo que íbamos a hacer, de lo que estábamos haciendo. Nosotros, de hecho, bajamos el déficit fiscal que iba hacia 4. Vos te recordarás que Cristina lo criticaba a Guzmán porque él quería bajar el déficit de 3,5 y ella decía, no, tenés que llevarlo a 4, que era lo autorizado por el Congreso. O sea, Cristina quería más déficit y Guzmán quería menos déficit, pero estaba acorralado. Nosotros lo bajamos prácticamente 2 puntos, porque iba hacia 4 y lo llevamos hacia 2. En ese periodo, mientras las cosas anduvieron más o menos bien, y no fue después el impacto muy fuerte de la sequía, pero durante varios meses, de hecho el Fondo Monetario nos veía a nosotros como con ojos celestes y rubios. Porque comparado con lo anterior. No, sí, nosotros éramos en algunos temas más fiscalistas que el Fondo. Pero me quedo pensando en esto. Alberto Fernández estaba ausente, a veces complicó. Y complicó. Gobernaba, la impresión que uno tenía desde acá es que gobernaba Massa. Y sí, era así. Lo que pasa es que cuando vos, por ejemplo, por decirte el fondo o el tesoro, pero ¿y quién es Sergio Massa? Porque Sergio por ahí decía, si ustedes nos dan 30.000 millones, nosotros liberamos el cepo mañana. Claro. Y la verdad es que si nos daban 20.000 también, no nos dieron nada, ni 5. Entonces, pero ¿quién es Sergio Massa? Sergio Massa es ministro de un presidente que si quiere mañana lo echa, porque se enojó. Y ese presidente había tomado algunas medidas controvertidas, como te comento una que nos demoró 2 meses la negociación con el fondo, que fue habíamos un compromiso de no hacer nuevas moratorias jubilatorias. Y Alberto Fernández hizo una nueva moratoria jubilatoria. Y los del fondo dijeron, pero ustedes están desdiciéndose de lo firmado. Cuénteme cómo es eso. Y muy complicado. Estaba Yoyeva, ¿verdad? Sí, fue muy complicado porque tenés que explicar. Pero ¿cómo funciona? ¿Teléfono, Zoom? ¿Me está gastando? O sea, bueno, Zoom, todo el equipo, Sergio, ya te vuelvo a decir, ahí siempre es importante en toda la noche con el fondo el rol de Leo Matcour, pero nos reuníamos, discutíamos, y ahí hicimos cosas para revertir el impacto de esa medida que el propio Alberto Fernández medio dijo, yo no sabía que me había comprometido a esto. ¿Eh? Sí, decía que no sabía que se había comprometido a eso.
Vamos de vuelta. Pasa a veces. El gobierno toma un compromiso de decir no más moratoria, Sí. no más jubilación de ama de No, casa, no nuevas moratorias. mal llamada jubilación ama de casa. El presidente lanza una nueva y cuando ustedes lo interpelan le dice, yo no sabía que nos habíamos comprometido. Sí. Y se lo dijo públicamente a Georgieva, fue un papelón. Esas cosas pasaron. Me impacta. O Sí, sea, pero pasan, a veces son errores, no es que cada uno sabe exactamente, pero el presidente de la Nación, incluso antes de eso, tendría que haber preguntado si esto complica o no las negociaciones o lo que fuera. Perdimos credibilidad como equipo y como gobierno, y aparte yo te voy a decir, Sergio Massa es el ministro de Economía de un presidente como era Alberto Fernández, y encima con una coalición gobernada donde la política más importante es Cristina Kirchner. esa era mi próxima pregunta. ¿Y Cristina cómo jugaba con Yo ustedes? lo vi bastante. No vi que haya puesto palos en la rueda. Creo que ella habrán, digamos, cuando discutieron, se habrán agarrado, no sé, con Massa. Y cuando decidieron, bueno, Massa es el ministro, yo creo que ella aceptó, no le puso los palos en la rueda que le puso A Guzmán. a Guzmán. No, lo aceptó. Y creo que estuvo bien en ese punto, pero eso no quiere decir que no tenga ella una impronta que hace desconfiar. Es la idea del kirchnerismo, no ha sido confiable, menos, digamos, para los mercados, para el Fondo Monetario, no es una persona que genere confiabilidad. Por más que ella se portó bien, yo no vi que haya puesto palos en la rueda. Claro, o sea, usted lo señaló muy bien. A Guzmán le hizo la vida imposible. Y le hicieron muchas trapizonadas. A usted no. Pero ¿qué es económicamente el modelo kirchnerista? Técnicamente, cómo lo define? No, yo creo que me cuesta definirlo porque siempre sentí que habían hecho errores imperdonables y que eran, pongámosle así, una de las dos características más importantes de la macroeconomía, fruto de la crisis del 2001, que heredó Néstor Kirchner después del trabajo, primero Remelenikov, después Claro. Lavagna, Duhalde, es una economía con superávit fiscal de 3 puntos del PBI y dólar muy alto, el doble que es ahora, Y esa economía había que cuidarla. Nosotros en todos los pronósticos que hacíamos, escenarios, discusiones con los bonistas, estábamos en default, todas las discusiones para refinanciar la deuda, se estaba pidiendo una quita del 70%. Era cómo iba a seguir la economía iba a seguir con superávit fiscal, no se renunciaba a eso, si iban a ser fondos anticíclicos, yo estaba trabajando en eso, y si iba el dólar, que era súper alto, iba a apreciarse muy de a poco, muy de a poco. Ahora, dólar muy alto significa salarios relativamente bajos, porque todo te sale caro en dólares, ¿sí? Pero como los salarios siempre subían y veníamos de una crisis importante, se entendía que la situación iba a ser posible ser administrada. Ahora, el gobierno que hizo eso ganaba las elecciones, porque Néstor estaba muy bien en su popularidad. La economía crecía al 6-7%. Néstor estaba muy bien en popularidad. Cristina también. Cristina ganó las elecciones caminando, Sí, claro, por récord. Entonces no había una necesidad de estropear esa macro. Porque si vos me dijeras que estaba la gente en las calles haciendo una revuelta, decía, mira, no se tolera, ese dólar alto no se tolera, el superávit como el no vaso se Duhalde, tolera. No que se sale tolera. el plan trabajar. Claro, pero decía, bueno, no se tolera ese. Pero se toleraba perfectamente. Fíjate lo virtuoso que era esa economía, que creo que pasó medio desapercibido, es que, yo te voy a decir, superávit 3 puntos de inflación, con el dólar alto, que uno hubiera dicho, bueno, la inflación era muy alta, 5% anual, 5% anual, 0,5 mensual, 0,4 mensual. Estamos festejando que dio 1,6 ahora, o sea, 0,4 mensual. No había control de precio. Después vino Guillermo Moreno, cuando se fue Lavagna. No había control de precio, tipo de cambio único, flotante. O sea, la macro esa era mucho más sólida que la actual. En todo cuenta corriente, superávit, ahora estamos 2 puntos de déficit. 40.000 millones de dólares se juntaron en el Banco Central. Estamos en menos 8. Entonces, ese mundo era un mundo macro muy sólido. Tantas reservas había que yo trabajaba en un fondo anticíclico a la noruega o a la chilena para épocas de vacas flacas. Pero después no se hizo, Néstor no lo hizo, ¿no? Lo abortó. ¿Por qué se cometieron errores Bueno, tan imperdonables? yo creo que había una ambición que es típica argentina,
de megalomanía, donde el que llega como presidente no se siente que es un administrador de la cosa pública, se siente que es Napoleón, siente que tiene que hacer Mm. una impronta y dejar su firma en la historia con algo grandioso. Y ellos creo que la grandiosidad la vieron por la redistribución del ingreso, por crear derechos por aquí y por allá y redistribuir el ingreso en la Argentina. Y con esa tónica perdieron todas las bondades macroeconómicas, las reservas se evaporaron, Macri llegó sin reservas, eh, la inflación se empezó a ir al 20%, del 5 al 20%, sin ninguna justificación. El déficit que era 3 positivo fue a 4 negativo, todo mal. El dólar se volvió un dólar barato, entonces vos decís, ¿por qué lo hicieron? Yo creo que es una ceguera, es una ignorancia, yo creo que no me imagino malintención, yo creo que es una ignorancia que Cristina ha tenido de lo que es la macroeconomía, mal asesorada, seguramente por todos sus... Lo pregunto bien, no es de vuelta, parezco agresivo con los adjetivos, pero digo, tomo lo que usted dice. ¿Cristina es una ignorante en economía que padeció de megalomanía? Yo pienso que sí, quizás primero fue compartido con Néstor, porque Néstor empezó con una conciencia fiscal bastante importante. Y El cuaderno, ¿se acuerda el bendito tema? Sí, después lo fue degradando, pero creo que él sabía mejor los límites. Creo que tenía más olfato de los límites y no hubiera hecho lo que hizo Cristina, creo, pero incomprobable. Y Cristina no tuvo límites para avanzar en esa dirección. Y también creo que los dos vieron que la sociedad, en el fondo, era inmadura. Yo cuando estaba con Lavagna, nosotros veíamos que la inflación, que era 5 anual, por medidas que empezaba a tomar Néstor Kirchner, y yo lo advertía todos los días más o menos a Lavagna, decir, la inflación se nos va a ir al 10% así. Y estábamos muy preocupados en el Ministerio de Economía, yo estaba ahí justamente con Nielsen y otros, yo estaba muy preocupado con que la inflación vaya del 5 al 10 porque se genera un fenómeno que es de caída de la demanda de dinero. La gente se inquieta y se saca los pesos del bolsillo. Entonces yo decía, no hagamos esto. Y en ese momento se aumentaron los encajes bancarios, que fue una manera de sacar dinero, subir las tasas de interés. Hicimos toda una cosa para tratar de que la inflación no se vaya del 5 al 10. Pero Néstor descubrió, y con Cristina, que al 25 no pasaba nada, que igual la gente los votaba. Porque mientras la gente viera que el salario le ganaba inflación, estaba contenta. De vuelta a la política por sobre la técnica económica. Claro, ¿no? pero también en una sociedad que es muy inmadura. Vos imaginate un gobierno en Europa que pase la inflación del 5 anual al 25. ¿Cuánto dura? Vuela por el aire. 5 minutos. Y acá ganaron por el 51%. Entonces vos decías, en una sociedad que no es muy demandante ni muy consciente de estas cosas, a pesar de haber vivido 10 años de no inflación con la convertibilidad, que pensábamos que era un activo ya adquirido y no lo fue, en ese marco ellos dijeron, bueno, maximicemos el rédito político, maximicemos el voto. ¿Y cómo lo maximizás? Con más gasto público y viendo el límite. Y el límite no aparecía nunca, por si la sociedad tolera 25 de inflación, Seguían la sociedad gastando. tolera, Guillermo Moreno dibujando la cifra, la sociedad tolera, y bueno, dale que va. Curiosidad histórica, ¿cuál es el punto de quiebre entre Roberto Lavagna y Néstor Kirchner? Se dijeron muchas cosas. Roberto Lavagna denunció cosas que tenían que ver con los manejos de la obra pública, En el Congreso, claro. con las cosas de la construcción y demás, que bueno, con el tiempo Cuadernos. se demostraron, ¿no? Pero también hubo una cosa muy nítida y clara, que fue que Roberto Lavagna no tomó partido en la lucha entre Cristina versus Chiche Duhalde. Y cuando Cristina le ganó a Chiche Duhalde, volaron todos. Y yo creo que Néstor quería ser el ministro, él, en el fondo. Después nombró primero a Felice Micheli, después a otro, pero no tenían el rango que tenía Lavagna. Lavagna era el doctor no. ¿Vos te parece, fíjate, una Argentina que se había salido de la crisis del 2001, que crecía al 6-7% y tenía un superávit de 3 puntos del PBI? ¿Vos sabés la cantidad de nos que hubo que sacar del Ministerio de Economía, donde yo creo que ahí fue un gran mérito de Roberto Lavagna, para decir no, y mantenemos el superávit fiscal? No lo pudo hacer Cavallo.
Cavallo no lo pudo hacer. Yo le entrevisté a Cavallo como calificador de riesgo y le decíamos, ¿por qué en la convertibilidad el superávit se perdió? Se perdió. Y Cavallo nos decía, daba vueltas, que esto, que otro, no, pero ustedes, la convertibilidad es un esquema exigente, ¿no? Como el dólar bajo, es un esquema muy exigente. Y requería de tener una situación fiscal mejor. Y se había logrado y se había perdido. Y Cavallo, después de muchas vueltas, confesó, miren, yo tengo que tener equilibrio fiscal cero, no puedo tener superávit. Y yo bajo impuestos cuando veo que aumenta el superávit. Porque si yo dejo el superávit, los diputados lo gastan. Bueno, después el gobierno nos pedía que aumentáramos la calificación de riesgo de Argentina, nosotros dijimos, no, este es un país que no tiene conciencia fiscal. Doctor, me queda pensando esto del dólar electoral. ¿Este dólar que tenemos en este momento es un dólar electoral o es el dólar de libre flotación? Mira, libre flotación, libre no existe, porque siempre el gobierno de una u otra manera incide. Pero ahora han aceptado algo que no venían aceptando. Acordate que esto empezó con las bandas, diciendo el gobierno enfáticamente, de diversas maneras, y los economistas que están siempre propagandizando lo que hace el gobierno, el dólar va al piso. El dólar va al piso, está todo diseñado para que vaya al piso, inexorablemente va a ir al piso, va a ir al piso, va a ir al piso. Bueno, después en un acto de pragmatismo, y yo supongo que con varios golpes del Fondo Monetario, que hizo, la mía no la vas a usar para pagar los bonos, ni la vas a usar para intervenir al mercado, nos comprometimos a que iban a comprar dólares y no lo hicieron, no están cumpliendo las metas, y de pronto el gobierno lo ves comprando dólares a 1.250. O sea, el mismo gobierno que decía que hasta que no bajara a 1.000 no compraba, de pronto compra a 1.250 en esos bloques, donde les reconoce en esos bloques un dólar de 1.250. Y ¿qué pasó? Y bueno, pasaron cosas en pocas semanas. Entonces, pero yo lo tomo por un lado como diciendo, bueno, no sean tan chantas, no sean tan soberbios de criticar, decir todo de acuerdo al plan, ¿viste? Todo marcha de acuerdo al plan. Que si el plan era comprar a 1.000 y a las 2 semanas está comprando a 1.250, no marcha todo de acuerdo al plan. Y si a 2 meses de firmar con el Fondo Monetario no cumplís la principal meta que el fondo está viendo, que es la acumulación de reservas, y no la cumplís por 3.700 millones de dólares, no por 100 millones, no marcha todo de acuerdo al plan. Entonces no sean tan soberbios, muchachos, pero viste cómo son. Son muy soberbios y critican terriblemente a los que piensan distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, con un poco de pragmatismo hoy lo aceptan. Y el dólar está más alto que antes, y encima Brasil va más para el techo que para el Brasil piso. se apreció, nosotros nos depreciamos, con lo cual hay una ganancia de competitividad en el medio. En general todas las monedas contra el dólar se vienen apreciando. Entonces, bueno, hay un momento de pragmatismo, pero tenemos un problema en el sistema cambiario que nos vamos acercando al techo. Eso es un problema. ¿Por qué? Y porque en el fondo el esquema está diseñado para que esté más en medio de las bandas y que no te estés al Banco Central. Porque si vos tenés que cuando llega al techo y tenés que empezar a vender, si es una escaramuza de unos 2 días no pasa nada. Pero si es reflejo de una demanda de dólares más consistente y vos tenés que salir a vender dólares y tenés pocos dólares, y los dólares que tenés son los que te prestó el Fondo Monetario, que no le gusta que hagas eso, le gustaría que hubieras comprado y que cumplas la meta, y que en todo caso venda los dólares de esos que no compraste, y tenés un problema, porque aparte se va a empezar a ver cuando uno compra en el techo, quiere decir que no confía. Pues si vos confiaras, siempre te conviene vender en el techo y hacerte una diferencia financiera. Obvio. Pero si vos comprás en el techo, quiere decir que vos pensás, y esto se va, esto no aguanta. Que no va a ser el techo. Este techo se va a ir. No sé si está bien formulada la pregunta. ¿La baja sostenible de la inflación es genuina, y me repito, y sostenible? Es genuina y a pesar que el comentario mío puede sonar soberbio, debería ser más baja la inflación. A esta altura del partido, en la convertibilidad estamos por abajo del 1, claramente. Y en los 2000, más bajo todavía. Pues 1,6 es una buena noticia porque esperábamos que fuera 2, pero no es una gran noticia. No es una gran noticia. Pero al gobierno le sirve. Creo que el año acumulado 15 en este semestre, comparado con lo que tuvimos
nobleza Sí. obliga, en la gestión de ustedes es heroico, ¿no? Sí, bueno, sí, pero quiero decir, cuando vos haces el ajuste fiscal y entonces no tenés necesidad de seguir emitiendo para financiar al fisco, eh, se supone, y tampoco, digamos, estás comprando dólares en la práctica, se supone que tenés que tener resultados inflacionarios bastante rápido. Y los han tenido, pero no es una hazaña, es, en ese sentido, como dice Caputo, la consecuencia de haber terminado con el déficit. Ahora, igual monetariamente yo tengo muchas críticas con ello, creo que es un tema técnico que quizás no valga la pena, pero ha habido una expansión monetaria importante y eso dificultó la caída de la inflación, que es, te vuelvo a decir, después de un año y medio debería ser más baja. Milei repitió todo el tiempo, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Es? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces esa definición no es suficiente. Te pongo un ejemplo medio provocativo. Si a vos te dijeran, se cae un avión, y te dicen, che, se cayó un avión. Sí, vos decís, sí. Un accidente de avión es siempre y en todo momento un fenómeno gravitatorio. Bueno, sí, pero Sí, también hubo un claro. coso mecánico o algún error o Sí, que lo claro, pero precipitó. ¿te alcanza que te diga No, eso? no, o sea, No. evidentemente es gravitatorio, pero Por eso, evidentemente, para mí, y creo que para la mayoría de los economistas, es insólito que haya economistas que no lo piensen así. Kicillof. Lo que pasa es que a veces también hay una confusión, porque los que dicen que no es así no te están negando esta parte, te están poniendo el énfasis en la mecánica. Entonces yo te digo, sí, claramente es un fenómeno monetario, porque si no hubiera moneda no mediríamos la inflación de esta manera, diríamos cambio de precio relativo entre el tomate y la carne. Claro. La inflación refleja qué le pasa a la unidad de cuenta. La unidad de cuenta es el dinero, entonces siempre es un fenómeno monetario. También eso, pero a mí no me ayuda. A mí cuando Milei dice, o porque aumentó la oferta o porque bajó la demanda. Es un desequilibrio monetario, porque aumentó la oferta de dinero o porque bajó la demanda de dinero. Claro. Sí. Bueno, veamos qué pasó. Porque si aumenta la oferta, ¿por qué? Entonces a veces, bueno, por déficit fiscal. También puede ser porque compraste dólares o porque ayudaste al sistema financiero. Y la demanda de dinero, bueno, puede ser porque justamente subió el dólar y la gente se asustó. Y empezó una dinámica que manda el dólar. Los que critican la visión, llamémosle monetaria, en general no es que dicen que al final de cuentas es un fenómeno monetario, sino que sí, pero ¿cómo empieza? Porque si vos tenés un shock por ejemplo, que aumentó el petróleo en el mundo, cada vez que aumenta el petróleo aumenta la inflación. Claro, siempre hay una reacción monetaria después que convalida ese aumento para no provocar recesión, hay todo un fenómeno, pero sí, ¿dónde empieza la inflación? A veces empieza por una situación fiscal y otra vez por un shock. Entiendo perfecto. No le pido que los califique personalmente, porque no me gusta hablar personalmente, sino técnicamente. ¿Axel Kicillof es? Yo lo vi 2 o 3 veces y hablamos de cosas normales y no estoy suficiente, nunca tuve una conversación con él profunda como para saber, digamos, qué piensa él de estos temas, hasta qué punto no es consciente de estos temas. No te puedo decir con exactitud. ¿Pero fue un buen ministro? Mira, yo creo que no, en esencia no, porque fue el ministro de un gobierno que no hizo nada para corregir los desequilibrios. O hizo muy poco cuando se intentó, también es cierto que salió mal, 2014, una devaluación, pero esa devaluación ni siquiera creo que lo había propuesto él. No fue un buen ministro porque en todo caso no le pudo, es decir, creo que Cristina se apoyó en él y él no le pudo cambiar el chip a Cristina, o no quiso, no sé cuánto no quiso, cuánto no pudo. Por supuesto puede tener teorías más conspirativas del mundo y qué sé yo, pero en la parte macro yo no sé, no tuve oportunidad para constatar con él si efectivamente es un tipo que dice no, hay que aumentar el déficit y no importa. Está esa visión, ¿no? Estados Unidos tiene 6-7% de déficit fiscal y mira, y no le importa y la inflación es el 2%, Eso dice es el Cristina. 3%. Eso dice Cristina, que seguramente se lo dice Kicillof también y lo dicen muchos economistas. Y ahí hay que ver, porque yo pienso que Kicillof debería tener noción de que estamos en un mundo diferente, que Estados Unidos tiene financiamiento y nosotros no. Ahora, Kicillof seguramente va a decir, bueno, aumentemos los impuestos, bajemos el déficit a lo mínimo posible, de acuerdo al financiamiento que tenemos, y aumentemos impuestos. O sea, la típica posición.
estatista con responsabilidad fiscal, es decir, bueno, no podemos tener más financiamiento, tenemos restricciones, bueno, aumentemos impuestos a los ricos para pagar Claro. los gastos que queremos para los pobres. Y los liberales te dicen, no, bajemos los gastos para que haya más inversión y de esa manera terminamos favoreciendo a los pobres. Esa es la discusión en todo el mundo. Es súper interesante. Es gráficamente los dos modelos. Son los dos modelos. O sea, el Estado responsable en vocales más impuestos a los ricos. Y los liberales que dicen no, baja impuestos porque va a haber más actividad que... Y entonces baja gastos. Baja Claro. impuestos y baja Entiendo gastos. perfecto. Esa es la discusión entre republicanos y demócratas de los últimos 70 años Claro. en Estados Unidos. Ahora, le pedí que definiera Kicillof. Javier Milei es... Yo creo que es un tipo súper inteligente. Creo que obra hoy mucho más como político que como economista. Como economista a veces pienso que se atolondra, tiene una serie de conceptos que creo que a veces los tiene muy fijados y dice, para Javier, ¿qué estás diciendo acá? Por ejemplo, la inflación que tarda 2 años, un fenómeno monetario, eso es cualquier cosa, yo creo que lo toma de algún lado, pero en algunas cosas me hubiera gustado poder charlar más con él en un café, lo que pasa es que no se puede, no he podido. ¿Nunca habló con él? No, lo vi en una sola reunión una vez en Punta del Este, justamente invitado por Nielsen, que tenía una buena relación con él, pero él no abrió la boca, era una reunión social, qué sé yo, nunca le escuché decir algo. No lo conozco a gente que lo conoce, todo. De hecho, también Leo Matcourt, que está en el gobierno, era jefe de Milei en Corporación América, ¿no? Y gente que lo conoce a Milei, qué sé yo. Yo no lo conozco. Lo veo, yo creo que es un tipo muy inteligente, tiene su estilo, tiene sus cosas, ha tenido el mérito de llegar a ser presidente, que es difícil. Pero creo que hoy obra mucho como político y no sé cuánto es personaje y cuánto es real. Hoy no lo sé decir. Si uno estuviera en un café, toléreme la pregunta, le diría, ¿le va a salir? Y yo creo que juega demasiado al fleje. Fíjate que él dijo el otro día, ¿no? Nuestro gobierno tiene 3 bases de acción: la gestión, la política y la batalla cultural. La gestión tiene muchos puntos débiles, como este punto que te mencionaba, es decir, hacemos un acuerdo con el Fondo Monetario y lo empezamos incumpliendo, y no entran los dólares. Y es una de las razones por las cuales el riesgo país no baja. Ellos dicen, no baja por los cucas. Pará. No baja porque también el mercado ve que vos no tenés un esquema de acumulación de reservas. Y es más, el vicepresidente del Banco Central públicamente en Wall Street, no sé dónde lo fue, dijo, nos sobran las reservas, no necesitamos reservas. Pero vos te comprometés con el Fondo Monetario a comprar reservas y si te sobran las reservas, en los pronósticos del Fondo Monetario, Argentina tiene que comprar 80 mil millones de reservas de acá al 2030. Yo digo que préstamos a Macri. Yo digo necesita 30.000 lo antes posible. Otros dicen 40.000, 50.000. Y el gobierno dice que no necesitamos reservas. Entonces, ¿qué partido están viendo ustedes? Y eso complica, porque también tiene que ver con el dólar bajo, tiene que ver con los problemas de la economía regionales, industrial, etcétera. Hay un montón de problemas de gestión que yo digo ellos no la están viendo. Ellos más o menos están diciendo, bueno, si el dólar barato trae problemas, que se arreglen. Pará, la sociedad no te va a funcionar así bien. Entonces, hay problemas de gestión. Hay problemas en la política, que lo vimos en todas las votaciones y toda esta Venezuela, donde el gobierno no se ha manejado bien porque estropeó posibilidades de negociación política. Y en la parte de la batalla cultural, que también le da tanto bolilla a él, Agustín Laje, ¿no? Todo esto, yo creo que la está perdida desde el vamos, por lo que hablábamos recién. ¿Vos pensás que hay alguna chance de que desaparezcan ideas estatistas o ideas más socialistas en la sociedad? No. Pero es legítimo que haya ideas diferentes. Y para ellos es una porquería que hay que eliminar, que hay que matar al socialismo, que el otro habla con la cosa del cerebro, que viste que tiene implantado el cerebro, el virus. Cuando no va a desaparecer la idea de que, y no es pura envidia que alguien diga, che, este tipo está en un BMW, este tipo no tiene para comer, no le das un poco. ¿Por qué no le das un poco para que viva mejor? Por supuesto que en el medio hay miles de matices, curros, formas, corrupción, todo, pero la idea de que haya una sociedad más, no sé si justa, pero más equilibrada, porque la justicia es una palabra un poco rara, esas ideas no van a desaparecer nunca. Entonces, si la batalla cultural coincide con erradicar las ideas estatistas, yo creo que está perdida de antemano.
Entonces vos tendrías que tener una sociedad que admita que hay gente, hay ideas liberales y hay ideas estatistas. Si ganan los liberales bien, si ganan los estatistas bien, y la macroeconomía no se jode con la macroeconomía. ¿Cómo hace Chile? Chile puede ganar una comunista ahora, ¿no? Sí, Y vos ves que hay una gran discípula crisis. de Boric. Ves que hay una gran crisis en No. Chile. En Uruguay gana el Frente Amplio cada 2 por 3. Y se alternan. Y se alternan y no pasa gran cosa en la economía. Está bien, uno dice es más pro inversión, otro es más pro redistribución. Pero las economías, los países han aprendido, la mayoría, a convivir con ideas más de izquierda y más de derecha sin que colapse la economía. Y acá todavía no. Uno hoy piensa que si pierde Milei se viene todo abajo. Ahora, es interesante, me parece, y formo parte de los mandriles, usted seguramente de los econochantas y que yo cuantas cosas más, que es un mérito de Milei haber instalado popularmente la idea del superávit o por lo menos del equilibrio fiscal, que antes parecía como que no, que el Estado podía darse el lujo de endeudarse, emitir, tomar préstamos cuando se podía y que esto no tenía una consecuencia. Me parece que es un logro, mérito, ¿no? yo creo que es el principal mérito de Milei, por lejos. Pero hay que ver, porque si con el correr del tiempo a la sociedad no le va muy bien y se empieza ahora a dar, digamos, muchos le achacaron a la convertibilidad con su caída, pues fíjate que la convertibilidad había estado de la mano de procesos de reforma y privatizaciones. Cuando se cae la convertibilidad, la sociedad inmediatamente hace un giro estatista y señalizan y todo, como diciendo, y no. Entonces vos decís, bueno, y también tiene después más inflación, vos decís, entonces acá está el riesgo de que esta noción, vamos a poner así, si el superávit fiscal provoca sufrimiento en la sociedad, entonces no nos interesa el superávit fiscal, hay un riesgo de eso. En cambio, si vos te manejaras distinto y aprovecharas, por ejemplo, que en las elecciones las 3 ofertas electorales eran todas de pro superávit fiscal, aprovechate políticamente para comprometerlos a todos en el superávit fiscal y después negociemos el contenido. Yo quiero más a los jubilados, no. Yo quiero más, por ejemplo, a los jubilados la discusión sensata no es lo que planteó la oposición, que en los viajes del presidente, la CIDE, todo eso son centavos. Demagogia son centavos. dialéctica, ¿no? Claro, entonces vos decís, la contrapartida, bueno, queremos que los jubilados ganen más, bueno, metemos el IVA, que la gente pague más pague más por los que consumen. Para que sea factible económicamente, sí. Usted. Entonces, no queremos. Bueno, entonces es como diciendo, bueno, yo quiero en mi consorcio no quiero pagar más expensas, pero quiero arreglar el ascensor. Bueno, si arreglamos el ascensor, no arreglamos, no pintamos las paredes. No, yo quiero el ascensor, las paredes, pero no quiero pagar más aumentar expensas. Las expensas. No. Es decir, es una cosa o la otra. ¿Vos querés que consuman más los jubilados? Que en vez que lo ayude la familia en forma informal, ¿querés que directamente se garantice ese ingreso? Bueno, entonces garantizar ese ingreso y cobrarle el impuesto a las familias. Cobrarle el impuesto a las familias. Por ejemplo, aumentar el IVA, o aumentar ganancias, o aumentar esto, aumentar otro, pero venime con planes concretos. No con, algunos escuché, no sé si fue Recalde o quién, pero no lo escuché que decían, con lo que nos ahorramos de sobrecargos del Fondo Monetario. ¿Vos pensás que hay una cajita donde están los sobrecargos? No. El gobierno te puede decir, sí, pero en el interín también subieron las tasas internacionales y yo tengo que pagar más. No es un ahorro, es una cosa nocional eso, no es que yo tengo el ahorro. ¿Cómo se toma una decisión de recurso limitado, demanda infinita? Y para eso está el Parlamento. Pero digo, por ejemplo, hoy día, bueno, no le aumento el 7% a los jubilados, no doy pensiones de discapacidad. ¿Cómo se hace bueno, eso? Esa es la esencia de la democracia, es decir, taxation with representation, o no taxation without representation. No quiero un príncipe que cobre un impuesto como era antes, que te pasaba por la población, bueno, tiene que traer el trigo, esto, lo otro, tiene que parar el ejército, No, democracia significa que como un consorcio, es decir, bueno, discutimos entre todos lo que vamos a gastar y lo que vamos a poner de impuestos. Si tenemos que pagar más impuestos, queremos saber que sea lo que nosotros queremos en que se gaste. Entonces, eso significa la discusión democrática, y eso es la esencia del presupuesto, la ley de leyes, y eso es lo que el gobierno hace 2 años que no hace. Entonces vos, si no 2 años estamos en el fondo no hay se erosiona la democracia. La pregunta es, entonces más directa, es más política. ¿Milei es democrático? Bueno, no lo sé tanto, porque creo que en estas acciones no se muestra como muy democrático. A todos, vamos a ponerlo así,
cualquier ministro de Economía o cualquiera que hubiera querido ser, le encanta que un presidente te resuelva los problemas. Che, necesitamos hacer esto, bueno, a ver, yo me encargo, el presidente, y convence al Parlamento, y en general incluso ha habido tendencias a sentirse cómodo con las dictaduras, porque las dictaduras te evitan la discusión pública. Y vos decís, che, hay que hacer tal reforma previsional. Bueno, pero el Congreso no la vota. Qué bacana. Pero no importa, yo te lo arreglo. Ah, bueno, entonces vos te sentís bien, porque haces lo que querés hacer. Pero la realidad es que hay que respetar la vida democrática. Si no, digamos que no queremos democracia. Si vos querés democracia, es una persona, un voto. Eso es fuerte. Porque vos estás diciendo, che, acá tiene el mismo peso el que sabe, el que va a la universidad, el que está viviendo en una villa. Todos tienen el mismo poder. Esa es la esencia de la democracia como la conocemos. Entonces tenés que negociar. Y después tenés el político, no, pero este es un político corrupto que logra adhesión en base, bueno, tenés que negociar con ese porque ese es el que votaron. La política es negociación, punto. Es negociación, no podés evitar la negociación. ¿La ligó? Usted no me acuerdo, en el listado de los denostados, con los chantas, algo de eso. En un reportaje largo que hizo con el gordo Dan, alguien me mandó que dijo, Rubinstein, Mandril. Dijo, bueno, también. ¿Y cómo le cae? En un sentido me cae mal, lo que pasa es que ya estoy acostumbrado a que hace eso y mucho peor con muchos colegas o mucha gente, ¿no? Así a mí no me gusta para nada ese estilo de Milei, me parece muy desafortunado, muy desacertado, y que incita, si no incita a la violencia directa, incita a una convivencia malísima, y no puede discutir nada. Yo hoy siento que casi no se puede discutir nada. Cualquier cosa que vos digas, no, pues es un hijo de puta, o esto, el otro, papá, o más, hablo de acá, que yo, pero te estoy diciendo esto, o te tergiversan las cifras, o hacen cualquier cosa, porque hay un espíritu bastante violento. Sí, aparte en las redes, y no son en las redes, sino que es como que hay algo. Es muy difícil hoy discutir racionalmente los temas. Que no se discute el qué, está discutiendo el quién, o sea, hay como una anatematización hacia una persona. Y muchas cosas injustificadas, han denostado a personas que yo conozco, o mismo en su momento al CEDE, es como que ha habido mucha cosa de mucha bajeza en las críticas del gobierno. Yo creo que están para mí es un desaforamiento que me hace pensar que es una persona con problemas. Yo lo veo y digo, más allá de lo que me diga a mí otro, che, este tipo tiene un problema. No porque se conduce así. Entra por ahí caminando Javier Milei, ya que nunca pudo hablar. Dígale un par de cosas. Yo le diría que piense más en el país que él dejaría cuando no sea presidente y que no lo va a reemplazar Agustín Laje o alguno de sus muchachos, sino que lo va a reemplazar, ponele un gobierno, si querés, mezcla peronista, radical, lo que sea, que a lo sumo podemos lograr que sea fiscalmente responsable. Diciendo, ¿por qué no preparás ese país? Y bajás un cambio por toda la batalla cultural, bajás un cambio en todo lo que estás aputeando a todo el mundo, buscás maneras de negociación inteligente con todos los que te pueden ayudar en esa dirección, y también fíjate económicamente sobre el tema del dólar, que yo creo que a Argentina le resultaría conveniente un dólar más alto, ponerle 30% más alto, no el doble como fue en la época de los 2000, pero este dólar es demasiado exigente para esta sociedad que perdió mucha productividad. Se calcula, la Fundación Mediterránea calculaba que entre 2011 y 2024 perdió 15% de productividad. Entonces, vos estás exigiendo mucho. Estás exigiendo estás diciendo, no me importa que cierre un taller metalúrgico en La Matanza, en González Catán, o uno que hace propileno en Villa Ballester, que sea, lo que están sufriendo con la importación y la apertura, pero esa gente que queda desempleada ahí, no va a ir a vaca muerta, no va a trabajar en inteligencia artificial, va a hacer changas, y vas a tener un montón de gente haciendo changas y creando todo un malestar social y político en la provincia de Buenos Aires, nada menos. ¿Por qué no te fijas esas cosas y buscas algo que contemple todo eso y que no nos lleve a situaciones de fracaso, de eventual fracaso, por las razones que fuera? Vos dirás que volvieron los cucas, lo que sea, pero pensá en algo como con otra grandeza. Yo creo que hay menos megalomanía y más grandeza. Entra por ahí Luis Caputo. Y a Toto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque él fue cliente mío en una época, cuando estaba en el Deutsche Bank.
Y medio le diría también, no te hagas ahora el aprendiz de soberbio, ¿viste? Pero están todos aprendiendo a ser soberbio, ¿viste? Comprá campeón, dólares. Sí, sí. Y le diría que justamente le daría unas ideas que tengo de cómo transformar el sistema de flotación actual, que creo que va a estar hackeado prontamente, en uno más perdurable y que podamos tener un dólar más alto sin que tengamos que tener una crisis. Y yo le podría decir, mira, yo creo que habría que hacer esto, ¿por qué no lo pensás? Entra por ahí Sergio Massa. Lo miraría Es un personaje que genera... yo le tengo simpatía personal, a pesar de que me pudo haber frustrado y no me hizo caso en un montón de veces y me ninguneó y es un político con una habilidad tremenda, ¿viste? Típico político argentino, pero muy capaz y además con una gran capacidad, ¿viste? Tiene un escáner, conoce todos los problemas de todos los argentinos, todos los sindicatos, de todos los políticos. Yo le diría, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo anda Patán, que es el perro? Pero un poco lo frustró, ¿no? Y sí, me sentí frustrado porque hay cosas que yo quería hacer y que no se pudieron hacer, y a veces no quedó claro por qué no se podían hacer, y se esperaba, 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 después vinieron la mala, y cuando ya vino la mala todo fue más difícil. Pero cuando se pudo hacer, que en el fondo era más ajuste fiscal, pero también una devaluación en noviembre, le hemos puesto fecha y hora, noviembre del 2022. Teníamos hasta el partido del Mundial que se iba a hacer a qué hora, de Argentina, creo que era contra Polonia, contra México, ahora no me acuerdo, y estaban los dólares, el dólar soja, era el mejor momento, teníamos unos 7.000 millones de dólares netos positivos, también eran medio alquilados, pero era un momento propicio para avanzar en la parte cambiaria, se postergó y ya después nunca hubo una buena oportunidad. Pero bueno, a pesar de todo eso, tengo la satisfacción de a un tipo como él, que haberle ganado el truco, es difícil, y no deja de ser un tipo con el que puedes hablar muy bien de todos los temas. Entra por ahí un ciudadano de a pie, común y corriente, laburante, que tiene la suerte de tener un trabajo pero no le alcanza, o que, como usted decía, está buscando trabajo y no llega. En el lenguaje más llano posible, trácele el horizonte de los próximos 2 años. No, yo le diría, preocupate de tu capacitación personal, porque aparte, además de todos los cambios de Argentina, estás en un mundo que cambia terriblemente. O sea, considera que lo que tenés como seguro, nada es seguro. Mantenete siempre activo en tu capacitación y anda viendo a cada uno yo le recomiendo que salve su situación. En ese caso, si me dice, mira, estoy trabajando en una industria textil, yo, mira, el dólar puede estar más caro en una de esas, pero vos estás en una zona sufriente. Es decir, fíjate qué alternativas tenés, Total. porque en una de esas no te va a ir bien. Última, muy cortita. Entra usted a los 16 años. A los 16 años. Con esta experiencia, ¿qué le dice? No, le digo, seguí tus sueños, tus corazonadas, tus intuiciones, labura mucho, no te dejes nunca vencer por las adversidades, pero si seguís ese camino vas a andar bien. Me gustó mucho esta charla. A mí también. Gracias por venir. A vos también.